si el archivo está bien, es mejor enviar en PDF. El PDF no se malogra en la subida, en el cambio de formato. Entonces tengan cuidado con eso ya. Van a estar atentos. Al final volvemos toda la semana que viene más para que revisen su situación por si les falta alguna nota. Lo, lo checamos antes de que haya problemas, ¿ya? Pero no van a esperar hasta el último. Es importante que eso lo corrijamos rápido. Ahora he visto que algunas personas han mandado 20 días después los trabajos, algunos de los trabajos. Esos no los voy a revisar, chicos, ¿ya? Porque en algunos trabajos no he puesto límite de tiempo, pero eso no quiere decir que pueden mandar cuando quieran. Hay un plazo y dentro de ese plazo ya no se puede hacer concesiones. Porque además ni siquiera me han preguntado que si las pueden hacer, ¿no? Ni siquiera han justificado la no entrega de ese trabajo. Entonces, los trabajos que estén fuera del plazo, no los voy a revisar, ¿ya? No sé si tienen alguna duda para que pasemos. Ya tienen el último final, bueno, el penúltimo final de políticas lingüísticas, que son unas cuantas preguntas a partir de textos. No sé si tienen dudas sobre lo que tienen que hacer. Sobre las normas, o sea, las normas se refiere a todo lo que está en ambos 69. ¿Qué dice? Un ratito, a ver. Sí, ¿cuál es el objetivo de la norma con respecto a las lenguas? Ya he explicado que esos estatutos se redactaron fuera de una política del Estado, de las regiones y del momento, la coyuntura en la que se estaban discutiendo ciertas políticas y más de resistencia a ese nuevo gobierno plurinacional. Entonces, ustedes han debido advertir que hay toda una nomenclatura diferente, es decir, una concepción distinta de las lenguas. Entonces, una política lingüística persigue determinados objetivos. Un objetivo puede ser cuidar las lenguas, protegerlas, revitalizarlas, nada más. O la otra puede ser incluirlas en la vida, ¿no? de nacional, eh, eso va a permitir su desarrollo, pero incluirlas supone eh, tratarlas, ¿no? Con equidad, igual que cualquier otra lengua, en este caso el castellano. Y otra simplemente puede ser para destacar que existen, ¿no? Darle un valor simbólico, pero que no busque absolutamente con esas lenguas. Es una especie de cumplimiento simbólico, de reconocimiento para hacer una concesión frente a determinadas poblaciones, pero no las incluye. Entonces, ¿qué busca cada norma? De los estatutos incluso los pueden reunir en una sola respuesta. Ambos estatutos buscan esto y la ley de políticas lingüísticas busca esto otro, ¿no? Puede ser en ese sentido su respuesta.
Está bien, gracias. En la ley de políticas lingüísticas ustedes van a ver incluso al principio, se supone que están los objetivos de la ley, ¿no? Toda ley tiene siempre al principio sus objetivos que busca la ley, para qué ha sido aprobada, y ahí está lo que se busca con respecto a las lenguas en general. En cambio, en los estatutos no aparece, es un artículo o dos artículos máximo bien relacionados con las lenguas, porque el estatuto trata sobre la forma de gobierno, ¿no? Que se supone que las regiones están decidiendo de manera autónoma. Entonces hay varios aspectos vinculados con el desarrollo de esas regiones. ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, veremos rapidito esto de educación bilingüe, políticas de educación bilingüe, para que tengan ciertos elementos, ¿sí? A ver, las políticas educativas van de la mano con las políticas lingüísticas. En nuestro país aparecieron primero las políticas educativas. Estamos hablando del 94. En el 94, ustedes saben, se aprobó la Ley de Reforma Educativa, que incluía por primera vez en una política estatal la educación bilingüe, pero no había una ley específica de políticas lingüísticas. Entonces, la ley de reforma educativa, de alguna manera, expresaba una política lingüística, solamente que concentrada en la educación, es decir, como su único ámbito de desarrollo, ¿sí? Ahora, la educación bilingüe en general, más allá de que sea o no sea una política estatal, porque podemos tener una educación bilingüe sin que sea una política estatal, que es lo que había antes, con los colegios privados de educación bilingüe con lengua extranjera, ¿no? Estaban con su propia normativa que no respondía a la política estatal de educación, al sistema educativo. Entonces, la educación bilingüe se entiende como la planificación del proceso educativo en el que se utilizan dos lenguas, incluso pueden ser más, y habíamos dicho que esto de bilingüe, el prefijo bi, no es restrictivo para dos. Pero básicamente van a ser dos lenguas, la lengua materna de los educandos y una segunda lengua, ¿no? Lo importante es que no solo sean objeto de aprendizaje, sino instrumentos de educación. Es decir, que se está planificando todo el proceso educativo. Planificar el proceso educativo quiere decir que las clases se van a desarrollar utilizando las dos lenguas, los materiales, es decir, todo. El currículo, en el currículo vamos a ver la presencia de las dos lenguas, las actividades que se desarrollan al interior de las clases, los materiales que van a utilizarse para el desarrollo de las clases tienen que estar en ambas lenguas. ¿Sí? Un ratito me voy a salir para dejar. Entonces, enseñar una lengua, el que por muy fuerte que sea la carga horaria, ¿no? De una lengua, no supone educación bilingüe. Para que sea educación bilingüe, el proceso completo debe desarrollarse en ambas lenguas.
Y otra cosa distinta es la educación bilingüe intercultural. Puede haber educación bilingüe a secas y puede haber educación bilingüe intercultural, que es lo que se intentó ya con la reforma educativa, ¿no? Y ahora con la ley Avelino Signani está igual presente, aunque es intercultural, porque se han hecho varias modificaciones, más que para mejorar la educación bilingüe, para evitar nombrar lo que había con la reforma educativa, ¿no? La ley 1575 que se ha intentado desmantelar completamente, ya que se asociaba con una ley neoliberal. Entonces, la educación bilingüe intercultural o la educación intercultural y bilingüe, van a ver que hay diferencias mínimas, pero son diferencias al fin en el lugar que ocupa esto de intercultural. Supone que además de planificar el proceso en dos lenguas, se planifica en dos culturas. Es decir, estas concepciones de mundo que tienen y que no solamente sostienen las lenguas, sino las prácticas culturales de los estudiantes que están en los procesos educativos, se van a reflejar también en los contenidos de las asignaturas, en las actividades, etcétera. El problema que nosotros hemos tenido desde el inicio de esta concepción de educación intercultural ha sido que se ha dado en una sola dirección, es decir, que los niños indígenas tenían que aprender la cultura citadina, supuestamente el castellano, pero no se daba al revés, ¿no? Que los castellano hablantes incorporen en sus contenidos y sus prácticas las culturas de los pueblos indígenas, y más bien se utilizó la cultura como folclore, ¿no? Entonces, la cultura cuando se folcloriza se degrada, y eso es algo que no entienden, incluso en la universidad. El hecho de hacer una actividad en la que, por ejemplo, digan, bueno, va a ser una feria y se pongan polleras y aparezca ahí la comida, sea simplemente un evento de un día, no convierte el proceso en intercultural. Es intercultural en la medida en que el tratar con la realidad, ¿no? El acercarse a la realidad, el mirar con otros ojos la realidad y poder descubrir otras prácticas, otras concepciones de mundo y, por ejemplo, no solamente aprender a sumar con las operaciones matemáticas que conocemos, sino también de otra manera, como se hace en otras culturas, aprender a trabajar ciertos elementos de la naturaleza desde otras concepciones, eso recién hace que se vuelva intercultural. Pero el tener un día en el que todos se disfracen y coman y tengan música y qué sé yo, de distintas culturas, no convierte en educación intercultural, ¿sí? Y claro, la educación intercultural tiene el objetivo no solo de establecer un diálogo entre culturas distintas, sino de propiciar, al igual que con la lengua, el desarrollo de las culturas, es decir, que tengan un espacio distinto al de su casa, que también las culturas puedan moverse en ámbitos diferentes y sean válidas en esos ámbitos, no solo en el hogar, ¿no? Entonces, que una cultura ingrese a la escuela es un salto cualitativo, como ustedes han ya podido ver
que mejoraría mucho su situación, ¿no? Sobre todo de estatus. Ahora hay que entender el concepto de interculturalidad en una acepción que no es necesariamente la que se utiliza. Ustedes van a escuchar mucho, sobre todo ahora que estamos volviendo a retomar, se pensaba que íbamos a eliminar la ley Avelino Cignani, ¿no? Pero no se va, lo más probable es que no ocurra eso. Pero se supone que vamos a retomar ciertos debates, esperemos. Y uno de ellos es, ¿qué entendemos por interculturalidad? La interculturalidad debe entenderse como un diálogo. En algunos casos se entiende simplemente como el reconocimiento de otra cultura. Pero no, la interculturalidad es un diálogo. Y esto supone no solamente la intercomprensión y el mutuo conocimiento, sino tiene que suponer además una equidad, ¿no? Equilibrio. Yo no puedo dialogar con alguien a quien veo como superior. Eso ya no es diálogo. Solo se puede dialogar con quien se concibe como igual. Entonces, por eso también, para precisar eso como si no estuviera como parte del concepto de interculturalidad, es que se ha incorporado intracultural. Es decir, se ha visto que hay una necesidad de que primero se recupere la autoestima con respecto a las culturas propias, eso es lo intra, un conocimiento de lo nuestro, para luego poder dialogar con los otros en igualdad de condiciones, ¿no? Esa es la idea que ha promovido la incorporación de intracultural. Entonces, cuando se habla de interculturalidad, no quiere decir que yo voy a adoptar la cultura del otro, sino que la voy a conocer, que voy a poder también compartir otras prácticas dentro de esa cultura sin necesidad de reemplazar mis prácticas, mi cultura, ¿no? Simplemente de enriquecer para poder coexistir con los otros que son distintos, sin, obviamente, juicios de valor, sin prejuicios, etc. Ahora, ¿cuáles son las variables que se toman en cuenta para definir la educación bilingüe? Es decir, sobre todo en su planificación. Son intensidad, objetivo y estatus. Con respecto a la intensidad, esto deriva de las políticas lingüísticas. Es decir, ¿qué se pretende en un Estado con respecto a las lenguas? Tenemos la intención de simplemente tenerlas como parte de el patrimonio cultural o queremos realmente proyectarlas al futuro, integrarlas en la vida cotidiana, ¿no? En todos los ámbitos de la vida social. Entonces, para eso se establece qué tipo de bilingüismo se va a trabajar en la escuela. Un bilingüismo de transición o un bilingüismo de qué. Por ejemplo, en la ley de reforma educativa del 94, si bien se hablaba de bilingüismo, era un bilingüismo de transición. Es decir, en los primeros años estaba la lengua materna, se incorporaba la segunda lengua, el castellano, porque no había al revés, ¿no? La lengua indígena no era obligatoria en la ciudad, simplemente había educación bilingüe en el área rural y la idea era que a partir de todos los estudios que se tienen, de que se constata que la mejor forma de aprender es con la lengua materna, entonces todo el proceso se daba en la lengua materna, aparecía la segunda lengua y poco a poco iba reemplazando el lugar de la lengua materna, ¿no? Entonces simplemente era un pasaje hacia la segunda lengua para lograr mayor efectividad en todo el proceso. Por otro lado, se tiene un bilingüismo asimétrico, las dos lenguas, pero una sola en la escritura, que es lo que también se está dando.
más allá de todo lo que diga, ¿no?, la ley educativa, no se dé en la escritura porque no se ha desarrollado una cultura de escritura alfabética, ¿no?, que funcione en la escuela. Entonces, en los lugares en los que se ha logrado incorporar las lenguas indígenas, se dan sobre todo en la oralidad. Y complementario las dos lenguas, pero en diferentes materias. Es una especie de diglosia escolar. Se llama diglosia escolar, sin esa marca. Por eso les había dicho, se ha de alguna manera marcado la diglosia, ¿no?, de la subalternancia y de esta relación de poder. Pero la diglosia, en términos así muy objetivos, expresa esta relación complementaria, quiere decir que no funcionan en los mismos ámbitos, ¿no?, las dos lenguas. Entonces, en este caso, no estarían las dos lenguas en las mismas materias. Y si se quisiera que sea total el bilingüismo en las dos materias, es un poco utópico, ¿no? Pensar que cualquier rato estamos hablando en castellano, luego pasamos al quechua o al francés, y así vamos alternando las dos lenguas y tenemos los textos en una lengua y en la otra. Es algo muy caro, es muy difícil de sostener. Entonces, en el mejor de los casos se da esta forma complementaria, ¿no? Y total, todas las habilidades en las dos lenguas en todas las áreas, que es lo ideal de la educación bilingüe, digamos, el ideal máximo de una formación en educación bilingüe, pero es prácticamente imposible desde el punto de vista formativo, económico, etcétera. En cuanto al objetivo, también que deriva de las políticas lingüísticas, pueden ser programas de compensación, ¿no?, cuando hay una transición, es decir, que mejoren las competencias de los niños de lenguas indígenas, sobre todo, y permitan un proceso educativo adecuado, ya que el análisis previo que se hizo a la reforma educativa del 94, que fue un análisis muy serio, ¿no?, había un equipo de expertos, cosa que no ha habido con la Avelino Señal. El ETARE se llamaba, un equipo de expertos nacionales e internacionales que hicieron toda una evaluación y una descripción del estado de nuestra educación. Y se identificaron problemas muy serios en áreas muy específicas que permitieron plantear esta reforma educativa. Entonces, se vio que, primero, que había un nivel de abandono muy grande, ¿no?, escolar, reprobación. Entonces, identificaron que uno de los problemas era que los niños llegaban con su lengua materna indígena y nunca más la escuchaban. Tenían que pasar todo el proceso en castellano, de manera que cortaban todo lo que ya habíamos analizado, cortaban su proceso de desarrollo de su lengua materna, ingresaban en una lengua que no era la suya, todo el proceso lo tenían bastante irregular y, por supuesto, no desarrollaban competencias en nada, ¿no? Programas de enriquecimiento, que es típico de estos colegios elitistas, sobre todo, y esa educación aditiva no va a ser con una lengua indígena, va a ser con una lengua extranjera, ¿no?, que además tenga estatus. Y de mantenimiento para preservar la lengua y la cultura, que esto responde a también ciertas variantes, ¿no?, porque puede ser que sea una política nacional, o puede ser que solo se dirija a minorías
y por lo tanto solo esas minorías van a tener una educación específica, ¿no? No va a ser una política educativa para todos. Y bueno, el estatus, cuando no se trabaja socialmente el estatus de las lenguas, entonces los resultados de esta relación inequitativa de las lenguas se ven en la escuela, ¿no? Puede que la lengua de importancia primaria sea la lengua oficial, que no sea la lengua materna de los estudiantes. Se hace la distinción entre cuál es la lengua de hogar y cuál es la lengua de escuela, y cuál es la lengua mayor y cuál es la lengua menor. Muchas veces esto de lengua mayor y lengua menor se asocia sobre todo con número de hablantes. Pero como hemos visto, una lengua puede ser minorizada, es decir, que puede tener una gran cantidad de hablantes, pero ser tratada como una lengua menor. Y las lenguas institucionalizadas y no institucionalizadas, una lengua institucionalizada es la que cuenta con materiales, diccionarios, gramáticas, libros, etcétera, ¿no? Y la no institucionalizada, como gran parte de las lenguas indígenas que no tienen este tipo de materiales y por lo tanto, llevarlas a la escuela es todo un problema. No logran, más allá de los grandes esfuerzos, si no hay todo este apoyo institucional, entonces es muy difícil que la lengua sobreviva en la escuela, ¿no? Entonces, esos criterios son los que se supone que se utilizan para planificar la educación bilingüe. Vamos a ver que nuestra educación bilingüe no está tan bien planificada, ¿no? Y si bien hay una política muy clara, tenemos unas políticas lingüísticas muy claras que deberían guiar las políticas educativas, vamos a ver que no se implementa de esa manera. Ahora, ¿de dónde surge la educación bilingüe? La educación bilingüe, como el bilingüismo mismo, tiene antecedentes que van más allá de las políticas expresas, ¿no? Hay experiencias, qué sé yo, pero de manera institucional vamos a ver que, al igual que todo el repunte de los estudios del aprendizaje de lenguas está en relación con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Toda la independencia de los países colonizados, además por un desarrollo económico que tenemos ahora las consecuencias, la globalización, ¿no? Que ha propugnado la implantación de una comunicación universal, entre comillas, eh, con la hegemonía del inglés. Y bueno, tenemos también una serie de pugnas ideológicas que han puesto en cuestión las lenguas oficiales con respecto a las lenguas nacionales, las lenguas locales, las lenguas de representación étnica, etcétera, ¿no? Son discusiones que se han dado en el siglo XX. Y por supuesto los movimientos demográficos. Cuando estos movimientos demográficos son importantes, es decir, se mueve una masa de gente importante, entonces sabemos que se llevan su lengua, su cultura, y eso supone en los países de recepción una nueva problemática, ¿no? Que se debe abordar. Entonces, ¿qué se hace con esos movimientos? Y las revoluciones étnicas que hemos visto, por ejemplo, en los pueblos indígenas, que empieza finales de los 80 del siglo XX y los 90 que se han dado los procesos de reivindicación. Por otro lado, tenemos la evolución de la democratización de la enseñanza, es decir, que se incorporen, ¿no? Poblaciones que años antes estaban marginadas de la educación, no solamente la educación escolar,
también la educación superior. Y bueno, esta creación, aunque ahora está en gran crisis, ¿no? Pero esta creación de bloques de poder, como la Unión Europea, que tiene como parte de sus políticas justamente la incorporación de las lenguas de la Unión en la educación escolar. Entonces, básicamente hay una serie de políticas en las que se pueden mover de un país al otro, hacer intercambios, o este turismo lingüístico, ¿no? Que se va a otro país por un tiempo para aprender la lengua. Entonces, todo eso forma parte de políticas que tienen el objetivo económico, pero que logran cohesiones a partir de lo cultural o lingüístico, ¿no? Ahora, lo que es muy importante que diferenciemos es que no es igual la educación bilingüe en los grupos dominantes que la educación bilingüe en los grupos minoritarios. Nunca vamos a escuchar hablar del fracaso de la educación bilingüe en colegios como el Calvert, el franco-boliviano, el ISB. O sea, eso jamás ha estado en duda, ¿no? No ha habido fracaso de ese tipo de educación bilingüe. Pero, ¿desde qué empezó la educación bilingüe? En los distintos países de la región, hasta ahora no se tienen resultados. Ha habido realmente un esfuerzo, incluso económico, para esta educación bilingüe. Y les estoy hablando de toda la región, de México. En el Perú se empezó muy tempranamente, ¿no? Guatemala, eh, tal vez más tardíamente, Bolivia. Es decir, tenemos varias experiencias, pero en todas ha fracasado la educación bilingüe. Y hasta ahora se sigue buscando cuál puede ser el mayor problema y cuál puede ser la salida, ¿no? Entonces, en los grupos dominantes siempre vamos a tener una educación bilingüe, la lengua materna y una lengua extranjera, se da por inmersión, el contexto es estimulante y el proceso aditivo. En cambio, en los grupos minoritarios hay todo un problema territorial particular, están las reivindicaciones, pero no se pueden muchas veces conciliar con las aspiraciones del otro grupo de población con las que entran en contacto. Entonces, muchas veces esta educación se restringe a ciertas provincias, a ciertos lugares, como en nuestro país, que era solamente en el área rural, ¿no? Y en otras, bueno, se intenta como ahora universalizar, pero sin ningún resultado. Ahora, los modelos de educación bilingüe que hemos visto en nuestra región tienen dos características. Pueden ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que nazcan en políticas estatales y luego vayan bajando en su implementación, ¿no? A las distintas regiones, o vayan formulándose en las poblaciones indígenas, en las regiones, como primeras experiencias, hasta que esas poblaciones logren imponer a nivel estatal una política educativa bilingüe, ¿no? Entonces vamos a ver que en el Perú y en Guatemala, de manera temprana, empezaron esas políticas desde arriba y bajaron a las poblaciones. Pero estamos en las mismas, pese a que lo han hecho de manera más temprana. En cambio, Bolivia y Ecuador son ejemplos en los que primero se dieron experiencias de las distintas poblaciones, ¿no?
ustedes conocen. Justamente la ley Avelino Signani tiene que ver con eso, ¿no? Con esos antecedentes, el nombre de la ley, digo, con las experiencias de Guarizata y otras experiencias previas que se dieron, eso en tierras altas. Y en tierras bajas también tenemos una serie de experiencias con los pueblos indígenas que luego se concretaron con la exigencia de la creación de los CEPO, ¿no? Que son los, las organizaciones de los consejos educativos de los pueblos originarios, que se llamaban, que eso se creó el 94 con la ley de reforma educativa. Y se crearon unos cuantos consejos para algunos pueblos indígenas y eso ha ido creciendo y se ha extendido a los distintos, a las distintas naciones que son consideradas, ¿no? El problema es que en el 94, del 94 al 2006, esos cepos tenían independencia política, entonces eran interlocutores del gobierno. Pero a partir de la llegada del MAS al poder, han perdido independencia política. Entonces no vamos a ver que sean capaces de plantear políticas educativas. Son absolutamente dependientes de las decisiones del gobierno, porque se dice que ya que es un gobierno indígena, entonces no necesitan, digamos, ellos tomar decisiones importantes, ¿no? Se les delega aquello que no es tan importante. Y lo mismo sucedió en el Ecuador. En el Ecuador también, de alguna manera, se desmanteló toda esa autonomía indígena que definía las normas y que había nacido en los indígenas, porque justamente estos dos países son los países que son estados plurinacionales, ¿no? Los demás no. Entonces, se generaron de manera muy fuerte en sus orígenes, pero luego han perdido su fuerza ya con los gobiernos que supuestamente eran gobiernos indígenas. Ahora, nosotros tenemos una historia de la educación intercultural bilingüe que ha ido pasando por distintos momentos y aquí es importante por eso también centrarnos en conceptos, ¿no? Desde el siglo XIX hasta el 93 hemos tenido la homogenización cultural y lingüística, ¿no? La implantación de un proceso de castellanización, que se ha visto de manera muy clara del 52. Bueno, antes, hasta el 52, era un proceso de colonización puro y duro. Pero ya del 52, con la revolución del 52, bajo ese ideal liberal, entonces la homogenización tenía el objetivo de crear un solo ciudadano boliviano, con los mismos derechos, el mismo acceso a la educación, etcétera, pero con la misma cultura. Entonces anulaba, como ya habíamos visto, toda diferencia lingüística y cultural. El 93, digamos, es la ruptura. Y el 94 viene la modificación de la Constitución Política del Estado. Modificación porque se incorporan algunos artículos. El artículo primero, que es el que por primera vez reconoce la diversidad lingüística y cultural, pero solo la reconoce. Y la reforma educativa. Y aquí hay una orientación multiculturalista. Se habla de multiculturalidad, pero eso significa que solo tolerancia es un derecho, tienen derecho a seguir viviendo, digamos, pero eso no modifica de ninguna manera el Estado, es decir, cómo el Estado se mueve.
las políticas específicas del Estado. En cambio, ya a partir del 2006 vienen los cambios, el 2009 cambia la Constitución y con el 2009 tenemos una nueva ley. Y en este caso ya no es multiculturalista, sino es más bien intercultural, plurinacional, que quiere decir que se incorpora las visiones, las concepciones del mundo, etcétera, en la educación. Eso en términos teóricos. Eso está en la ley, ¿no? En los hechos, bueno, hay una gran distancia. Y bueno, la ley Avelino-Cignani, que tal vez ya la han analizado en otras materias, que tiene como referente el Estado plurinacional. Sus conceptos básicos son educación intracultural, intercultural y plurilingüe. Plurilingüe porque se evita bilingüe, para no repetir lo que decía la ley de reforma educativa, pero además porque incorpora no solamente la lengua indígena y la lengua y el castellano, sino una lengua extranjera. Supuestamente se le da el mismo lugar a las tres, pero luego se ve en el currículo que no tienen el mismo lugar, ¿no? Porque plurilingüe está utilizado de la misma manera que educación bilingüe. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el proceso se desarrolla en las distintas lenguas. En los hechos no es así. La descolonización que es un proceso que supone ir en contra de la colonialidad, es decir, se fueron los colonizadores, pero nos dejaron las estructuras mentales coloniales. Eso es jerarquización y racialización lingüística y epistémica. Conocimientos europeos superiores a cualquier otro conocimiento, creación, etcétera, local. Entonces, la descolonización lo que busca es poner en diálogo conocimientos y valores, saberes de las culturas indígenas con respecto a las europeas. De ninguna manera quiere decir reemplazo, sustitución, eliminación. No. Y eso es algo que no se ha entendido, ¿no? Y supone incorporar esos conocimientos como parte de saberes que sirven para la vida y por lo tanto tienen que estar en la escuela. Esto tal vez ustedes han escuchado a los dirigentes del magisterio, sobre todo los trotskistas, que dicen que es una barbaridad, que no se puede poner en el mismo nivel la ciencia con los mitos. O sea, toda esta parte de conocimientos indígenas los reducen a mitos y que no están en un nivel científico, ¿no? Que solo lo científico puede ser válido en la escuela y todo lo demás es pura creencia que no tendría que tener un lugar en la escuela. El magisterio está en contra de la descolonización. Y la noción de intraculturalidad, que es esa incorporación nueva a la interculturalidad, y además aparece el buen vivir, que es el buen vivir es una filosofía, ¿no? Es una forma de ver la vida, que supone esta relación con el entorno. No somos los que mandamos en el mundo, somos parte de ese mundo, por lo tanto, no puede haber un pensamiento antropocéntrico, es decir, el hombre como centro del mundo y todo puesto a sus necesidades, sino el hombre como parte del mundo y por lo tanto en equilibrio con la naturaleza, los animales, etc. Eso supone dejar de lado esa mirada capitalista, ¿no? que tenemos. Eso. No sé si tienen alguna pregunta.
Perdón, ¿puedes repetir la diferencia entre interculturalidad e intraculturalidad? Si la interculturalidad es el diálogo entre culturas distintas, ¿no? En cambio, intra quiere decir un conocimiento interno de la propia cultura. Entonces, digamos, como un paso previo a la interculturalidad. Primero, esto partiendo del hecho de que, y que está constatado, que muchas etnias no valoran su propia cultura y más bien tienen una percepción negativa. Entonces, primero, lo que se busca es que valoren su cultura, porque muchas ni siquiera ya conocen su cultura, ¿no es cierto? Entonces, primero, una etapa de reconocimiento de la propia cultura, revalorización de la propia cultura, para luego entrar en diálogo con la cultura diferente en el mismo nivel, en igualdad de condiciones. Porque si uno entra a dialogar con el otro y uno tiene una percepción negativa de su propia cultura, obviamente, ¿qué va a hacer? Lo más seguro es desplazar, ¿no?, la lengua y la cultura con un proceso de aculturación que ya hemos visto. Entonces, la idea es esa, ¿no?, reforzar la propia cultura para entrar en diálogo con la otra. Entonces, inter es entre una y otra, intra la propia cultura. Esa es la novedad, digamos. Ahora, si ustedes, no sé, pero creo que lo hacen en otras materias, ¿no? Un contraste entre las distintas leyes. Si revisan, por eso es tan importante el análisis del discurso que deberíamos tener en la carrera. Los conceptos son muy importantes porque nos ayudan a establecer si hay coherencia o no hay coherencia. Cuando uno analiza el currículo, entonces al principio van a leer mucha descripción de qué es la ley, antecedentes, mucho bla, bla, bla. Entonces, en ese bla, bla, bla del currículo, se dicen maravillas de que vamos a recuperar las lenguas, que un poco más y va a ser el país que tenga mayor desarrollo lingüístico-cultural. Cuando ya vamos a lo concreto, que es el currículo mismo, que es donde tienen objetivos, contenidos, metodología, etcétera, ahí se ve que hay un lugar muy reducido para las lenguas, que es simplemente el área de comunicación y lenguajes. Después no aparecen las lenguas. Se supone que, porque dice, todo el proceso se desarrollará simultáneamente en las distintas lenguas. Pero resulta que no. Y solo comunicación y lenguaje se dedica a las lenguas y ni siquiera se las nombra en muchos lugares. Tanto que cuando se ha hecho la evaluación del currículo, no sé si ustedes vieron, les compartí que yo participé en esa reflexión sobre la evaluación del currículo que ha entregado esta organización internacional, ni se hablaba de educación bilingüe, porque estos expertos extranjeros no encontraron nada que se refiriera a la educación bilingüe. Entonces, nuestro currículo, además de esas palabritas que dicen qué tipo de educación bilingüe vamos a tener, el currículo no refleja educación bilingüe. Las lenguas no están presentes como tales. Entonces, imposible que se concrete la educación bilingüe, ¿no es cierto? Y menos se supone que hay un currículo general y uno regionalizado. Y a los regionalizados se les ha dejado a las CEPOS, ¿no?, a las distintas organizaciones indígenas, para que ellos se las arreglen y ellos incorporen ese currículum, creen ese currículum
que va a tener un espacio muy chiquitito en el currículum general. Y lo han hecho algunos con apoyo de expertos, porque se han movido y han encontrado los expertos, y otros entre ellos. Entonces, obviamente, tiene grandes deficiencias como para que funcione. En ese entramado, ustedes ya han visto diseño curricular, ¿no es cierto? El currículo es un entramado que se genera a partir de las políticas lingüísticas y educativas. Hay toda una planificación con objetivos muy claros, muy concretos, y que luego se tiene que establecer de manera coherente en los distintos niveles. Entonces, si nosotros leemos el currículo escolar, hay todo menos coherencia. Y eso es lo que quiero que en el siguiente trabajo, de manera muy puntual, puedan identificar, ¿no? Entonces, yo les voy a dar unas 2, 3 preguntas para que revisen el currículo. Les voy a subir el currículo y vean en qué medida realmente esa educación bilingüe puede implementarse adecuadamente. Porque una cosa es la teoría y luego también hay un paso grande hasta llegar al aula, ¿no? Es decir, cómo el profesor va a hacer efectiva esa implementación. Pero si el currículo tiene por lo menos ciertos lineamientos, entonces los profesores van a poder implementar con un poco de apoyo y con mayor formación. Pero si desde la planificación ya hay problemas, entonces la implementación obviamente es muy difícil. Yo les voy a pedir a ustedes que identifiquen determinados problemas. Les voy a decir el tipo de educación bilingüe que se quiere y en un nivel específico, cómo ven ustedes esa concreción. ¿Ya? Solo de eso va a tratar la siguiente evaluación y con eso ya terminamos. No sé si tienen dudas, comentarios. ¿No? A ver, ¿no pueden activar sus cámaras? Me gustaría verlos un ratito. Los que puedan activar sus cámaras. ¿Cuánto tiempo? Ya, desearles una buena noche. No va a tener las fiestas. Esperemos que con la familia, tengan salud, se cuiden mucho, estamos viendo los casos, ya amigos que han caído, así que tienen que cuidarse mucho, cuidar sobre todo a sus familiares mayores. Y bueno, el próximo año nos devuelva, nos ha quitado un abrazo. Cualquier duda, me preguntan nomás. Dice pregunta sobre estas preguntas que va a dar, ¿es en pareja o es individual?
dudas, consultas sobre sus notas, si tuvieran algún problema, no me escriban a la plataforma, mensajes en la plataforma, porque no se leen, no hay ningún tipo de reporte de los mensajes. Ya no llegan, no sé por qué. Entonces es mejor que escriban en Facebook o me escriban al WhatsApp, porque creo que mi teléfono es de conocimiento público. Así que para que sea más rápido, ¿ya? Y no tengan problemas. Entonces, Gracias, avisen, Felicidad. que Gracias. dice, Víctor, no encuentro otro trabajo. Buenos días, tengo una consulta. He visto que no puedo ver mi trabajo de segundo parcial. Bueno, estoy preocupado y es que no sé cómo poder, digamos, reenviarle, porque ese día el mismo día que teníamos que entregar, el sábado o el viernes, me verifiqué, como le estaba contando, y vi en plataforma que no lo había subido, pero yo un día antes en el tiempo correspondiente, supuestamente había subido. Yo supongo que ha debido ser una carga del internet, un bajón del internet. Entonces verifiqué eso, volví a subir, pero ya era demasiado tarde, y pues ahora no lo puede ver, y no sé cómo se podría solucionar eso. No, me dijiste que me habías enviado mi Messenger y te cuento que no está. Sí, porque sí le envié. El contacto lo envía a otro lugar. Entonces he buscado en ese lugar y no lo he encontrado. Estás con tu nombre nomás en Facebook, ¿no? Sí, con ese mismo nombre estoy, y le envié, y le ha llegado supuestamente, aquí lo tengo aquí, inclusive está la fecha y todo eso, hace 2 ¿Por qué no lo reenvías? A ver, ya se los voy a reenviar en este momento, Ya. para que Yo tal vez, por favor. te voy a responder en la página de Facebook donde me has hecho la consulta y ahí te digo si llegó o no llegó. Ya, está ¿Ya? muy bien, licenciada, Listo. muchas gracias, muy amable. Sí, porque me Bueno, preocupa eso, porque siempre consideraciones es que me lo revise, porque en realidad todos los trabajos es para trabajar bien y para conocer. Entonces, es muy importante que me lo revise. Gracias, sí. licenciada, muy amable. Ya que les vaya bien, chicos, a todos. Tengan buena noche y mañana se den un tiempito para descansar. Que estén bien. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades. Cuida.